damos como la bienvenida y con hermanos del Señor este momento. Qué bueno que estemos todos y todas juntos nuevamente. Bueno, le damos la palabra a Silvia. Gustavo nos va a estar ayudando con las diapositivas y yo admitiendo a las personas y que puedan entrar todos. Bueno, pues entonces, muy buenas noches a todos. Les agradezco que hagan este esfuerzo de conectarse a esta hora después de todo un día de trabajo. Pero, como decía María Elena, lo que no se puede asimilar por la hora, por lo pesado que pueda resultar, luego la grabación pues nos puede ayudar a ir asimilando. Porque como vieron en la vez pasada, pues son temas muy densos que darían para mucho más. Yo los condenso, pero con la esperanza de que los vayan asimilando poco a poco. Bueno, vamos a pedirle a Nuestra Señora que nos acompañe de manera especial en este encuentro, que ella nos ayude a escuchar y a guardar en el corazón para ponderar luego lo que el Señor nos va diciendo. Se trata de lo que el Señor nos va diciendo a todos como iglesia en este momento. Y ahora pues lo vamos haciendo lo que nos ha ido diciendo a través de la historia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, ella nos acompaña. Bueno, Gustavo, entonces pasamos a la siguiente. Bueno, el tema que vamos a ver hoy, la sinodalidad a partir del Concilio Vaticano II, para mí es un tema fundamental. Un tema muy rico, fascinante. A mí todo esto del concilio me encanta porque veo pues la obra del Espíritu en la iglesia y como que me confirma en la fe. Entonces vamos a hacerlo, como les decía, de una manera muy condensada, porque pues es un tema que da para todo un curso. Pero yo me voy a centrar como en tres aspectos fundamentales. El contexto en que se da el Concilio Vaticano, la preparación y luego el fruto del concilio. No vamos a entrar en toda la dinámica del concilio, sino en el fruto del concilio que más nos interesa aquí. Bueno, Gustavo, podemos seguir. Bueno. En el encuentro anterior vimos en unas cuantas pinceladas lo que fue la evolución de ese núcleo germinal de la iglesia que surgió de Pentecostés y se fue desarrollando y consolidando en el primer siglo. Aquella primera comunidad de los que creyeron en Jesús, se bautizaron y empezaron a dar testimonio con su estilo de vida. Ahí estaba el germen de la iglesia. Y vimos así muy rápidamente cómo eso se fue desarrollando en el primer siglo y luego toda la historia que siguió. Entonces vimos cómo en esos 2000 años, hasta la mitad del siglo XX, pues como ven fue un salto grande, hubo hechos históricos que rompieron la unidad de la iglesia y afectaron considerablemente su ser y su misión. Tanto los hechos que se referían a la iglesia como la evolución cultural que sufrió el mundo pues en 2000 años, que eso es toda una historia. Bueno, entonces no alcanzamos en esa mirada así tan rápida, no alcanzamos a resaltar otros hechos y acontecimientos que contribuyeron a mantener vivo el germen eclesial e hicieron patente el actuar del Espíritu de Dios que conduce la historia. Es maravilloso ver en la historia cómo
En momentos claves, Dios hace surgir a las personas que necesita para avivar, para cuidar ese germen de la iglesia que ha estado ahí. Si pudiéramos dar una mirada más detenida a esa historia, aprenderíamos muchísimo. Yo solamente voy a resaltar dos o tres aspectos de esa historia que para mí son claves. Como lo pongo ahí como unas lecciones de la historia. Para mí una primera lección es que la vida se hace fecunda y toma fuerza en el dolor y la lucha. Vemos cómo todo el tiempo de las persecuciones, de los mártires, de todo eso como que se afianzaba cada vez más ese germen evangélico que animaba a las comunidades. Pero cuando todo se facilita, la fuerza interior decae. Y esto es ley de vida que comprobamos diariamente en los ciclos de la naturaleza, en todo eso. Vemos, por ejemplo, me acuerdo una vez que fuimos a ver las víctimas de un huracán y un señor nos decía, hermanita, es que los huracanes nos hacen falta para deshacernos de lo que no es firme y no es sólido. Así es. Bueno, otra lección muy importante es, en medio de las luchas por sobrevivir, desde el poder, la vida sigue fluyendo desde abajo. Lo vamos a ir viendo muy claramente. Dios suscita siempre los profetas que cada tiempo necesita y casi siempre surgen de donde menos se pensaba. Y la última es, el origen es la clave a la que tenemos que volver siempre para iluminar el presente y recuperar el vigor para afrontar el futuro. Por eso quise empezar con una mirada al origen, una mirada tan inspiradora. Y la gran lección, pues creo que es la historia de la iglesia es una prueba cierta de que ella no es obra humana, sino del Dios que hace historia por nosotros. Y esto es clarísimo. La iglesia ha pasado por épocas, no digo solo momentos, épocas en que uno decía, pero ¿y qué pasó de la iglesia? ¿Esto en qué se convirtió? Y sin embargo, ese germen seguía ahí vivo y animado por el Espíritu y por muchas personas que lo pudieron cultivar. Bueno, entonces recordemos cómo la iglesia llega al siglo XX con una configuración y un modo de vida muy distinto de lo que fue el origen. ¿Se acuerdan que les representaba al final de la charla anterior la iglesia como una pirámide muy sólida, pero muy bien conformada, con una cúpula y una base amplia y una serie de estamentos? Era una iglesia piramidal. En plena mitad de ese siglo XX, después del largo y a veces difícil pontificado de Pío XII, que fue un papa de un pontificado muy largo, que tuvo que afrontar, le tocó la Segunda Guerra Mundial, para él fue un periodo dificilísimo, todo lo que era, qué papel tenía que tener en la iglesia frente a esa guerra. Eso fue muy difícil. Al morir Pío XII en 1958, surge el Papa Juan XXIII, una figura totalmente contrastante, física y espiritual y psicológicamente totalmente contrastante con la figura de Pío XII. Y el Papa Juan XXIII fue elegido como un papa de transición a los 78 años.
En aquel momento no era usual elegir a una persona tan mayor para el papado. Ahí tenemos la figura de Juan XXIII, de origen humilde. Casi todos los papas anteriores habían sido romanos y de las familias prestantes de Roma. Eran casi como dinastías. Y este era de un pueblecito, Soto il Monte, por allá en el norte de Italia, de una familia casi de campesinos. Creo que eran pastores. De origen humilde, pero muy inteligente, amistoso, de mente abierta, sabía encontrar lo bueno de todo. Y pues él por alguna circunstancia llegó a formarse en Roma, empezó a entrar ahí en asuntos inclusive del Vaticano, una vez que se formó, porque era muy inteligente y de muy buena relación, profesor de teología, enamorado de la historia y de la Sagrada Escritura, y con una amplia experiencia del mundo de su tiempo, gracias a varias misiones diplomáticas que tuvo que ejercer en Estados Unidos, en Francia, en el Medio Oriente. Él, con toda su gracia que tenía para relacionarse, era también un diplomático. Pero entonces entró en contacto con estos países, Estados Unidos, Francia, el Medio Oriente, y a él se le fue abriendo más y más el panorama del mundo. Bueno, y se le ha llamado el Papa de los signos de los tiempos. Esa frase del Evangelio que es tan diciente, él como que se la tomó con mucho empeño y supo leer los signos de su tiempo. Entendió su misión ante el cambio del mundo y la asumió con inteligencia y valentía. Fue muy valiente el Papa Juan XXIII, como lo podríamos ver más adelante. Sentía que el Espíritu de Dios lo impulsaba a una misión que para muchos superaba sus fuerzas. Y fue en un momento muy complejo en el que se estaban desencadenando cambios cuyo impacto apenas se intuía. Es muy hermosa la película de la vida de Juan XXIII, porque uno ve a aquellos cardenales llevándose las manos a la cabeza con lo que el Papa estaba diciendo, pensando, y él tan tranquilo, convencido de que lo que estaba haciendo por ahí lo estaba llevando Dios. Y lo recibía también a veces con humor y bueno, no le afectaban todas esas críticas. Bueno, entonces como estamos viendo un poquito el contexto en que se va a dar el Concilio Vaticano II, quise traer aquí un poquito lo que fue esa década de los años 60. El Concilio Vaticano se realizó entre el 62 y el 65. Acontecimientos que marcaron un cambio de época en medio de la tensión de la Guerra Fría. Había terminado la Segunda Guerra Mundial, Europa había quedado casi destruida, se estaba en la reconstrucción y se había entrado en eso de la Guerra Fría, prácticamente entre Rusia y Estados Unidos, pero todo el mundo vivía en ese ambiente. Era el momento de la reconstrucción de Europa y el proceso de descolonización. Empezaban a independizarse las colonias, sobre todo las de África y las de Asia. Fue la guerra de Vietnam, una guerra que en la historia tiene una trascendencia grandísima, con el asesinato de líderes significativos, con incidencias muy fuertes en Estados Unidos, que perdió esa guerra, y en Latinoamérica, por todo el papel
que jugó luego Estados Unidos contra el comunismo en América Latina y todo lo que eso supuso. La guerra espacial, y hasta se llega a la conquista de la Luna. El hombre llega a la Luna en el 68, 69, si no me equivoco. Y eso pues fue un gran acontecimiento, la llegada del hombre a la Luna. Y con eso pues todo lo que se iba a desarrollar con la conquista del espacio. El Mayo francés y los movimientos sociales en América Latina. El Mayo francés fue aquella revolución de los jóvenes franceses que empezaban a protestar frente a una sociedad que no los convencía. Fue la época del Che Guevara en América Latina, la era de las ideologías. El auge del petróleo en el Golfo Pérsico, que ahí el petróleo empezó a mandar la parada. El surgimiento de China y Japón como potencia. O sea que fue una época que sí desencadenó una evolución que, como decía ahí antes, apenas intuíamos lo que todo esto iba a traer y que es lo que estamos viviendo hoy, 60 años después. Bueno, en ese ambiente se le ocurre al Papa Juan XXIII, acabadito de nombrar, convocar un concilio. El Concilio Vaticano II fue como un nuevo Pentecostés en la Iglesia en plena mitad del siglo XX. Un concilio inesperado. Nunca se hubieran imaginado que al Papa se le ocurriera convocar un concilio, y menos en ese momento. Un concilio que surgió como una chispa en el corazón del Papa Juan XXIII y dio lugar a una profunda reflexión de la Iglesia. Cuando el Papa convocó ese concilio en enero de 1959, él dijo: yo siento que el Espíritu me impulsa a convocar este concilio. Y todos se quedaron, un concilio en este momento, y cuando se pensaba que la Iglesia estaba muy bien, porque el pontificado de Pío XII, pues había dejado la Iglesia en un momento muy bueno dentro de los parámetros de ese momento. Pero vamos a ver qué fue lo que intuyó Juan XXIII que lo llevó a convocar el concilio. El propósito fundamental del Papa al convocar el concilio era llevar a la Iglesia a hacer un serio examen sobre su ser y su misión en el mundo, en ese mundo cambiante. Fíjense, este era el punto fundamental, que la Iglesia se cuestione sobre su ser y su misión. No solo su misión, lo de su ser era muy importante. Sentía que la Iglesia se había encerrado en sí misma, con una actitud defensiva frente al mundo, y parecía haber olvidado que su ser y su misión solo se podían entender en referencia al mundo y con ojos y corazón muy abiertos. Fíjense que en el Concilio Vaticano II, en el siglo anterior, casi que algo de lo que se pretendía era la condena al modernismo. No llegó tal vez a ser condena, pero sí fue un examen del modernismo en una actitud defensiva, que era como ver y cómo nos vamos a defender de todo esto que está pasando. Y el Papa intuyó pues que es que eso no podía ser. La Iglesia es para estar en el mundo como un germen del reino de Dios. Bueno,
Entonces, como les digo, este es el contexto en que se da el Vaticano II. Es una historia fascinante, a mí me parece esto una cosa maravillosa, pero quedaría pues para mucho. Vamos entonces a ver la preparación. Y todo el mundo decía, pero es que un concilio, y que el Papa decía un concilio ecuménico, eso requiere una preparación de años. Bueno, lo que se anunciaba como una larga y difícil preparación se logró en solo 3 años de trabajo intenso, con una acertada e inteligente coordinación. El Papa era muy inteligente, tenía muy buena relación y supo llevar muy bien las cosas. Entonces, en primer lugar, una comisión para la etapa antepreparatoria fue la encargada de preparar y enviar la consulta de sondeo a las congregaciones romanas, o sea, la curia, a los obispos y patriarcas, a las facultades de Derecho Canónico y Teología de las universidades católicas del mundo. Esa primera consulta fue a ese público. Esa fue la etapa antepreparatoria. Y se advertía que no se trataba de reunir doctrinas y errores para confirmar y o condenar errores, para confirmar doctrinas o condenar errores, sino que se trataba de escuchar las fuerzas vivas de la Iglesia, sondear desde distintos ángulos las necesidades y expectativas del mundo en relación con el concilio. Esta dinámica en sí misma marcaba un cambio en abierto contraste con los concilios anteriores, que todos eran de los obispos y ellos mirando a su diócesis y si acaso consultando con algunos, pero todo se cocinaba, diríamos, entre los obispos. Y el Papa les dice, no, vamos a sondear desde distintos ángulos las necesidades y expectativas del mundo en relación con el concilio. Y aunque la consulta oficial se hizo a esos estamentos que mencioné, el Papa empezó a invitar a mucha gente. Se trataba de un concilio ecuménico por primera vez. Y ya vamos a ver quiénes fueron llegando. Con todo el material recogido, 2.000 propuestas de temas, proponían temas, se prepararon los documentos de trabajo mediante comisiones dirigidas y coordinadas por miembros de la curia romana. Esto fue una cosa muy interesante. Fueron los miembros de la curia romana los que recogieron, sistematizaron y prepararon el material que se iba a tratar en el concilio. 10 comisiones cuidadosamente elegidas por el Papa y organizadas por tema realizaron el trabajo, pues, de ver los documentos que se le iban a presentar a los padres conciliares según lo que se había recogido ahí. Bueno, como la comisión preparatoria previa, estas 10 comisiones preparatorias generaron un abultado volumen de documentación, 7 volúmenes en total. Una comisión central constituida y presidida por el Papa se encargó de la coordinación. Entonces, aquello, pues como que fue esos 7 volúmenes se le iban a presentar al concilio para mirar y para estudiar y con la expectativa de que se iban a definir muchas cosas.
Bueno, y venía la parte organizativa. Otra comisión se encargó de la parte logística y la búsqueda de financiación para todo lo que iba a demandar el concilio. Desde el primer momento se pudo prever que este concilio realmente ecuménico, o sea que no se quedaba en el ámbito católico propiamente, iba a constituir una gran asamblea con amplia participación, como vamos a ver. Se trataba, fíjense esto, se trataba de adecuar la enorme basílica de San Pedro para una reunión de trabajo y de intercomunicación que llegaría a contar en algunos momentos con cerca de 8.000 personas, entre participantes oficiales, asesores, observadores, invitados especiales, representantes de medios de comunicación que se hicieron presentes por primera vez en un concilio. Bueno, y empezaba entonces los medios de comunicación a desarrollarse. Acababa casi de llegar la televisión a todo el mundo. La solemne apertura del concilio, gracias a la televisión que había empezado ya a entrar en el mundo, la apertura del concilio pudo ser observada en tiempo real en los más diversos lugares. Si ustedes buscan en internet, hay por ahí un video mostrando la plaza de San Pedro de noche, todos con antorchas en un desfile, entrando a la Basílica de San Pedro, y el Papa desde ahí un saludo al mundo con una gran alegría porque se iniciaba ese concilio soñado. Las imágenes guardan un recuerdo de lo que fue aquel momento particularmente solemne y decisivo en la iglesia. De verdad, lo que fue aquel momento, pues lo vivimos las que vivíamos en aquel momento y éramos jóvenes ya con conciencia de lo que estaba pasando y lo disfrutamos muchísimo y lo seguimos pues con mucha alegría y mucho interés. Ahí tenemos la Basílica de San Pedro. Imagínense ustedes con las bancas así en sentido lateral. Y allí fue donde se desarrolló el concilio, porque no existía todavía en el Vaticano una sala que pudiera albergar esta cantidad de gente. Bueno, entonces queda abierto el Concilio Vaticano II, abierto a observadores de distintas proveniencias, incluso de distintas confesiones no católicas. El Papa quería escuchar a todo el mundo. Presidido por un consejo de presidentes nombrado con participación de los obispos. Con participación amplia y activa de los obispos en las comisiones constituidas para los distintos esquemas y era por voto de los mismos obispos. Esto era una dinámica también nueva en el concilio. Entonces, abierto también, esto es muy importante, a la presencia de peritos, entre ellos algunos teólogos destacados que antes habían sido silenciados y cuyos escritos estaban siendo sometidos a escrutinio. Se permitió que los obispos y cardenales participantes pudieran llevar como asesores a teólogos que ellos consideraban pues como de peso en aquel momento. Y si se acuerdan, habíamos visto en la charla anterior que ya en esa primera mitad del siglo XX y antes inclusive,
ya se empezaba a cuestionar la iglesia, esa estructura piramidal, esa centralidad de lo doctrinal, pues como de que nadie más podía pensar, ni nadie más podía interpretar, ni someter ningún escrito, si no era el Papa. Todo aquello se empezaba a mirar ya como que algo se tenía que hacer. Y entonces, claro, había obispos y cardenales que también participaban de esas inquietudes y se les permitió llevar teólogos muy destacados que jugaron un papel, diríamos, detrás del escenario. Los obispos salían a consultarles y a mirar los asuntos con ellos. Bueno, entonces, me voy a saltar ya a los frutos del concilio, pero si ustedes tienen ocasión de leer un poquito lo que fue el desarrollo del concilio, pues es una cosa maravillosa. Eran 4 años los que trabajaban todo el mes de octubre, se dejaba el resto del año hasta el otro octubre para estudiar lo que se había visto y presentarlo en la otra sesión y ver cómo iban depurando todo eso. Parece que Josefina Caviedes, que vivió el concilio, tiene algo que decirnos. Sí, no, quería como completar un poquito cuando dijiste a los participantes, que a mí me parece muy interesante, que también participaron en el concilio 23 mujeres. Ah, sí, que eran las observadoras. 10 monjas. Eran las observadoras por primera vez en una reunión de obispos mujeres. Eso, sí, José. Muchas gracias. Eran 10 monjas y 13 laicas. Y los padres del concilio empezaron como a bromear, pues, pero no de mala manera. Y les decían las madres del concilio. Como ellos eran los padres, a ellas les decían las madres del concilio. Pero a mí me parece muy calladitas, pero allá estaban. Eso, sí. Aunque estaban calladas, había unas monjas y mujeres laicas preparadísimas también, teólogas y de todo. Eso a mí me pareció muy interesante. Sí, eso, muy bien, José, gracias. Bueno, entonces, como les digo, pues la historia de esos 4 o 5 años es maravillosa para uno darse cuenta cómo se fue llegando, cómo el espíritu fue conduciendo a esos documentos que resultaron como fruto del concilio. A lo largo de 4 años de intenso trabajo, reflexión y oración, los padres sinodales dejan consignados en 4 constituciones, que son los 4 documentos fundamentales del concilio, y 12 documentos más que como que complementan lo de estos 4, esos 16 documentos, el resultado de sus reflexiones. Se puede decir que la respuesta a la pregunta fundamental sobre el ser y la misión de la Iglesia se encuentra en 2 de esos documentos, estos 2 que están resaltados. La Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre el ser de la Iglesia y la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre su misión en el mundo. Y esto fue una primera decisión que tomaron, porque empezaron a hacer documentos sobre el ser y misión de la Iglesia juntos, y se vio pues que era un tema tan importante y tan denso que resolvieron hacer uno sobre el ser de la Iglesia, ya lo vamos a ver un poquito, y el otro, su misión en el mundo. Estos 2 documentos tuvieron que ser muy trabajados, sobre todo la Constitución Pastoral. Fue el último documento que se aprobó en
en 1965, porque era el más novedoso, si se quiere, y el que me acuerdo que leímos todas con más entusiasmo. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito, así, les quise hacer como gráficamente el contenido de estos dos documentos, porque digo ahí, la Lumen Gentium es el marco referencial esencial para captar el sentido profundo de la sinodalidad hoy. Allí estaba como la sinodalidad en un germen muy vivo, y lo que vemos es que ese germen por un tiempo quedó como enterrado, porque es que era de mucha trascendencia, y empieza a germinar, y creo que este sínodo va a ser como la floración de aquello que el Espíritu sembró hace 62 años. Bueno, 60 años, porque eso duró ya mucho. Esa constitución Lumen Gentium está aquí en el esquema. Entonces, miren, la iglesia. El ser de la iglesia se va a definir en muchas imágenes, como está en el primer capítulo de la Lumen Gentium. La iglesia es como una vid, la iglesia es como un campo, la iglesia es como el cuerpo que tiene muchos miembros. Pero fundamentalmente la iglesia es un misterio y un sacramento. Son como las dos palabras claves que definen el ser de la iglesia. Y ahora voy a explicar un poquitico esto. La iglesia es un misterio en el sentido de que es algo insondable que no alcanzamos a abarcar y agotar, y es un sacramento. Digo que lo voy a explicar un poquito después. Ese misterio y ese sacramento se hacen visibles en el pueblo de Dios. Un pueblo que está en el que hay jerarquía, laicos y consagrados religiosos. Pero todos como pueblo de Dios, todos, como está repitiendo el Papa todos los días, todos llamados a la santidad con una vocación escatológica y teniendo a María como un signo de esperanza. Ahí está en gráfico el contenido de la Lumen Gentium. Y si pudiéramos, pues, profundizar en cada cosa, pero se los voy a poner así muy rápidamente. Bueno, una cosa sobresaliente, y que el cardenal Swinnings, que era uno muy famoso en el concilio, un cardenal belga, decía que el concepto del pueblo de Dios es lo más revolucionario del concilio y lo más revolucionario de todo lo que ha vivido la iglesia. El que se pusiera ahí lo del pueblo de Dios, como se trata. El pueblo de Dios en diversidad de vocaciones y servicios. Entonces tenemos aquí laicos, ministros no ordenados, vida consagrada y jerarquía. Aquí no es una pirámide que tenga una cúpula y una base. Estos tres circulitos se podrían voltear de muchas maneras y ninguno es el de arriba. Todos están entrelazados, como se ve muy bien aquí en el centro. Ahí está. Entonces aquí son religiosos y religiosas, unos ordenados entre los religiosos y otros no. Pero esos tres estamentos entrelazados, como están ahí, constituyen el ser de la iglesia. Bueno, vamos a mirar otro. Entonces, ahí
Ahí está lo del ser y lo de la misión, pero voy a seguir explicando lo otro. En la Constitución Gaudium et Spes sobre la misión de la Iglesia en el mundo. Y este dice que es el documento que mejor refleja el sentir de Juan 23. Empieza con un proemio, un saludo al mundo, explicándole pues cómo la Iglesia lo ha mirado y quiere dialogar con él. Algo así como en un tono pastoral muy, muy motivador. Entonces, después de esa introducción en que dice que este va dirigido no a la Iglesia Católica, va dirigido al mundo, y le dice que la Iglesia, después de esa reflexión, quiere encontrarse con el mundo y dialogar con él. Ofrece, y como hace el Papa Francisco ahora, dice, ofrezco la visión cristiana de tal tema. Ofrece la visión antropológica cristiana, y es como la parte doctrinal de este documento, pero es hermosa. Este está basado en que Cristo es el hombre nuevo, en quien todo hombre encuentra la verdad de su ser y de su misión. Bueno, y luego repite que lo que quiere es dialogar, ofrecer esta visión, pero recibir también del mundo, porque sabe que tiene mucho que aprender y de hecho está recibiendo mucho del mundo. Y al final, en la segunda parte, hace como un elenco de las situaciones más preocupantes, que más están preocupando a la Iglesia en ese momento y sobre las que quiere dialogar. El Papa Pablo VI, que fue al que le tocó terminar el concilio, porque no lo dije antes, pero el Papa Juan XXIII inauguró el concilio en octubre del 62. Él ya tenía un cáncer y murió en junio del 63. Y afortunadamente el Papa Pablo VI se había compenetrado mucho con la idea del concilio que tenía Juan XXIII y fue nombrado Papa y lo supo llevar adelante. Él era el cardenal Montini en el inicio del concilio. Entonces el Papa Pablo VI decía que la Constitución Gaudium et Spes está inspirada en la parábola del buen samaritano. Es lo que encontró la Iglesia cuando por fin se detuvo en el camino a mirar al hombre. ¿Y qué fue lo que encontró? Es muy bonito también ese discurso del Papa. Bueno, entonces ahí están el ser y la misión de la Iglesia. En estos documentos está la base teológica para entender la sinodalidad en el sentido más profundo y la manera como está representada en el logo del sínodo. Podemos decir que en la Iglesia misterio, que les destacaba ya en el gráfico, se expresa, porque así está en el capítulo 1 de la Lumen Gentium, se expresa la comunión de Dios con la humanidad en Cristo por la acción del Espíritu. Muestra cómo en Cristo Dios se ha querido unir de una manera que es un misterio, se ha querido unir con la humanidad. Le entrega a su Hijo y le da su Espíritu. Es como la manera como Dios ha querido compenetrarse con la humanidad. Es lo que dice el Evangelio de Juan en la oración sacerdotal de Jesús en la última cena. Padre, que todos sean uno, como yo en ti y tú en mí. Que todos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me has enviado. Es esa unión que soñaba también Jesús al final. Bueno, y la existencia de ese pueblo, la iglesia pueblo de Dios, o sea, la humanidad toda, pueblo unido y peregrino en el mundo, está llamado a ser una manifestación de la obra salvadora de Dios y por lo tanto un sacramento. Cuando acogemos ese plan de Dios y nos unimos a Él por el bautismo y nos comprometemos con Él por una manera de vivir, eso se va volviendo un sacramento, una manera como el mundo puede ver lo que Dios hace en su pueblo. Sus miembros son testigos de esa salvación, los miembros del pueblo de Dios que acoge el plan de Dios, llamados a anunciarla con la palabra y con la vida, según la vocación, el carisma particular de cada uno y su ubicación en el mundo. Por eso, todos, no solo la jerarquía, no solo los religiosos, ahí los laicos tienen un papel fundamental. En cada sector del mundo, de la sociedad, donde estén laicos bautizados que acogen este plan de Dios, están siendo un sacramento de la obra de Dios en el mundo. Es ahí donde está para mí la esencia de la misión evangelizadora de la Iglesia, en la que todos participamos y de la que nos sentimos responsables. Ser en el mundo testigos de la obra salvadora de Dios. A mí Dios me ha salvado. Como dice Benedicto XVI, hemos creído en el amor de Dios. Y ese creer en el amor de Dios nos ha salvado. Bueno, una característica importante de la Iglesia Pueblo de Dios es la de ser peregrina y estar en camino hacia la consumación de esa unión con el Padre, que es la meta. Entonces, por eso lo que decíamos, todos llamados a la santidad en la medida en que acogemos a Jesús y la obra del Espíritu en nosotros. Eso es la santidad y lo vivimos. Y la vocación escatológica es que estamos caminando hacia la realización plena del reino de Dios. Y por eso nuestra tarea es construir el reino de Dios en este mundo. Jesús es el camino, el Espíritu es la luz y la fuerza que guía a través del discernimiento. Por eso, un pueblo que escucha, discierne y actúa. Y eso es lo que nos muestra el logo del sínodo hoy. ¿Vemos? Una comunidad que camina en la historia, y ahí está todo representado, jerarquía, religiosos, laicos, jóvenes, ancianos, niños, el pueblo de Dios, todo. Camina al ritmo del Espíritu que va abriendo el camino. Es hermosa esa figura que está como cubriendo a ese pueblo de Dios, que simboliza la acción del Espíritu, y el círculo, la Eucaristía, de la que nos alimentamos y mantiene vivo en nosotros la memoria de Jesús.